Cada gobierno te cuenta una historia. La oposición, la historia totalmente contraria. Y en el medio, perdido entre los gritos de los dos lados, está lo único que de verdad no tiene bandera, los números. Hoy no vamos a hablar de política, vamos a hacer algo que casi nadie hace, tomar la economía de Estados Unidos a casi año y medio del segundo mandato de Donald Trump, que empezó en enero de 2025, y ponerla sobre la mesa, sin aplaudir, sin abuchear, solo el marcador, las promesas que se hicieron y lo que dicen los datos hoy, en mayo de 2026. Te voy a pedir una sola cosa para este episodio. Deja tu camiseta en la puerta, la de tu equipo, sea cual sea, porque tu cuenta del supermercado, tu renta y tu trabajo no votan, solo responden a los números, y los números son los que vamos a mirar. Bienvenidos a Cifras, soy Mateo Rivas. Este es el programa donde tomamos las historias más grandes del dinero, los mercados, los bienes raíces, toda la maquinaria, y las pasamos por datos reales en lugar de puro ruido, sin exageración, sin catástrofe, solo los números y lo que de verdad nos están diciendo. Vamos a meternos de lleno. Empecemos por la promesa estrella, la que se repitió en cada meeting: bajar los precios, la inflación, el costo de la vida. Aquí los datos cuentan una historia de dos mitades. La primera mitad buena para el gobierno. Cuando Trump asumió en enero de 2025, la inflación venía bajando y siguió bajando. Para enero de 2026 tocó el 2,4%, el nivel más bajo en 8 meses. El gobierno lo celebró y con razón era una cifra real. Pero después vino la segunda mitad. A fines de febrero de 2026 estalló la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y con la guerra, un shock en el precio del petróleo. ¿El resultado? La inflación rebotó. En abril volvió a subir al 3,8%, la más alta desde mayo de 2023, y yendo en la dirección equivocada. Y aquí está el dato que de verdad pega, el que mencionamos en un episodio anterior. Por primera vez desde 2023, los salarios dejaron de ganarle a la inflación. El sueldo promedio por hora subió 3,6% en el año, pero los precios subieron 3,8%. Por un pelo sí, pero por primera vez en 3 años, en promedio, estás perdiendo la carrera. Sigamos con la gasolina, porque es el ejemplo perfecto de lo volátil que es todo esto. Cuando Trump asumió en enero de 2025, el galón promedio estaba en $3,11 y bajó. A principios de este año llegó a $2,78, uno de los puntos más bajos en años. Para el gobierno, una victoria clara, y la presumió. Y entonces, otra vez la guerra. Tras los ataques a Irán, el galón se disparó a $4 con 4 centavos para abril. Eso es un 30% por encima de donde estaba el día que asumió. Lo que era el mayor logro económico del gobierno se convirtió, en cuestión de semanas, en uno de sus mayores dolores de cabeza. Así de rápido cambia todo cuando el petróleo entra en juego. Ahora el empleo. Y aquí los datos se ponen incómodos. El desempleo está en 4,3%, que en aislamiento no suena mal, pero la dirección importa. Viene subiendo y está cerca de su nivel más alto en 4 años. Y debajo de ese número hay señales más preocupantes. En abril, la economía creó apenas 115.000 empleos. Las ofertas de trabajo están en su nivel más bajo desde 2020. Los economistas lo describen con una frase: ni contratan ni despiden. El mercado laboral se congeló. Y hay un detalle que conecta con la inmigración, otra promesa central. La fuerza laboral se está encogiendo, en parte por presiones demográficas y en parte por el endurecimiento migratorio. Las aprehensiones en la frontera cayeron alrededor de un 92%. Esa era una promesa explícita, y en términos puramente numéricos se cumplió, pero tiene un efecto secundario económico. Menos trabajadores disponibles, sobre todo en sectores como construcción y agricultura, donde ya hay escasez de mano de obra. Un dato que un lado celebra y el otro señala con preocupación, y los dos están mirando la misma cifra. Pasemos a la parte que más le gusta presumir a cualquier gobierno: la bolsa. Y aquí sí hay un titular brillante. El S&P 500 está en máximos históricos, por encima de los 7.500 puntos en mayo de 2026. Récord absoluto. Tu cuenta de retiro está por las nubes, dice el gobierno. Y para quien tiene acciones es cierto. Pero,
Y aquí está el matiz que ya conoces si escuchaste nuestro episodio sobre los 7 magníficos. Ese récord descansa sobre muy pocos hombros. Es un mercado angosto, sostenido por un puñado de empresas tecnológicas y la apuesta a la inteligencia artificial. El Nasdaq tecnológico y el resto del mercado no siempre se movieron juntos este año. Y mientras la bolsa marca récords, los operadores le asignan cerca de un 40% de probabilidad a un escenario de estanflación para fin de año. Esa palabra fea que significa economía estancada con inflación pegajosa al mismo tiempo. Bolsa en récord y nervios en récord. Las dos cosas a la vez. Y ahora la vivienda, el tema que tocamos en 2 episodios de este programa y que sigue siendo el dolor más callado. Los precios de las casas siguen en máximos históricos. El precio medio de una vivienda en Estados Unidos superó los $417.000, récord. Las tasas hipotecarias, aunque bajaron del pico, siguen altas. Y el resultado es esa parálisis de la que ya hablamos. Comprar sigue siendo carísimo. Y el sueño de la casa propia, más lejos que nunca para una generación entera. En esto, ni el gobierno ni nadie ha movido la aguja. La vivienda sigue rota. Y aquí llegamos a la parte que más te toca si me escuchas desde Miami, Venezuela, y un giro estratégico que casi nadie analizó bien. Repasemos los hechos, sin bandera. En febrero de 2025, el gobierno le quitó a Chevron la licencia para operar en Venezuela. Luego vino un bloqueo a los buques petroleros sancionados. Y en enero de 2026, un giro histórico. Fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y lo llevaron a Nueva York para enfrentar cargos. Sea cual sea tu opinión sobre todo esto, fue uno de los acontecimientos geopolíticos más grandes de la región en décadas. Pero aquí está el ángulo económico que me parece fascinante. Con Maduro fuera, surgió una idea con mucha lógica sobre el papel: reabrir el petróleo venezolano y usarlo como un colchón estratégico. Más crudo, venezolano, en el mercado, podía servir justamente para amortiguar un shock. Por ejemplo, el de una guerra en el Medio Oriente que dispare los precios. Tienes a Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, ahí al lado. La jugada tenía sentido. Y sin embargo, cuando estalló la guerra con Irán a fines de febrero, ese colchón no estaba ahí. La gasolina saltó a más de $4 igual. ¿Por qué no funcionó? Por una razón que no tiene nada que ver con la intención, y todo que ver con la realidad física. El petróleo venezolano no se enciende como un interruptor de luz. Los datos son contundentes. La industria petrolera venezolana está destruida tras años de abandono y corrupción. Para volver a producir lo que producía a mediados de los 2010, unos 2 millones de barriles diarios, se necesitarían alrededor de $110.000 millones en inversión. Los técnicos capacitados se fueron del país. Y con el petróleo global alrededor de $60 el barril, las petroleras dudan en meter fortunas en un lugar tan incierto. La lección, y este es el punto del episodio: la geopolítica del petróleo no funciona a la velocidad de un titular. Venezuela no era un colchón listo para usarse en una emergencia. Era, en el mejor de los casos, una promesa a 5 o 10 años. Así que, cuando llegó el shock de Irán, no había barriles venezolanos extra para amortiguar el golpe. Fue una apuesta estratégica con su lógica, que chocó de frente con el calendario. Reconstruir una industria petrolera entera toma años. La guerra no esperó. ¿Qué haces tú con todo esto? 4 conclusiones antes de cerrar, sin bandera. Primera, el marcador está mezclado, y cualquiera que te diga lo contrario te está vendiendo una camiseta, no un dato. Hay victorias reales. La inflación bajó fuerte en su primera mitad. La gasolina llegó a estar baratísima. La bolsa está en récord. La frontera se cerró como se prometió. Y hay heridas reales. La inflación rebotó. La gasolina se disparó. El empleo se enfrió. La vivienda sigue rota. Y los salarios volvieron a perderle a los precios. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Segunda, cuidado con los titulares que toman una sola foto. La inflación está en mínimos. Era verdad en enero. La inflación se disparó, es verdad en abril. Es el mismo gobierno, el mismo año. La diferencia es una guerra que casi nadie vio venir. Una sola cifra, sin su contexto, casi siempre miente por omisión. Tercera, los eventos globales le ganan a las promesas domésticas. El factor que más movió tu bolsillo este año no fue una política interna.
Fue una guerra a 10.000 kilómetros que disparó el petróleo. Ningún presidente, de ningún partido, controla eso por completo. Cuando midas a un gobierno por la economía, separa lo que de verdad controla de lo que solo le tocó vivir. Cuarta, y para los que me escuchan pensando en Venezuela, las grandes jugadas geopolíticas tienen lógica, pero también plazos. Reabrir un país petrolero destruido no es cuestión de meses. Es la diferencia entre una buena idea y una solución disponible. Y esa diferencia, este año, se sintió en el surtidor de gasolina. Así que, ¿cómo va la economía a casi año y medio de mandato? Va como casi todo en la vida real, con cosas que mejoraron, cosas que empeoraron, y un mundo que no le pidió permiso a nadie para complicarlo todo. El marcador no es rojo ni azul, es simplemente mixto. Y ahora tienes los números para defender tu propia conclusión, sea cual sea. Si este episodio te ayudó a ver la economía sin camiseta, compártelo con esa persona, de cualquier bando, que solo repite titulares. Pásale los números. Soy Mateo. Esto fue Cifras. Mantén los ojos en los datos. Nos vemos la próxima.